se dieron cuenta del sistema que tenían los otros para sacarles confesiones y tal. Lo hacían con mi tía Dina, lo hacían siempre cambiando, ¿no sabes? Y dejando a alguien dentro de allí y sacando a otra gente para afuera. Nunca se mantuvieron siempre así, ¿eh? Y luego, cuando ellas ya no están en los campos en el campo de concentración, claro, y ya vuelven a la vida, digamos, sí, normal, entre comillas, sí, vuelven a la vida de la posguerra, del franquismo, sí, puro, ellas, incluso cuando tú naces, a los 4 años recuerdas que vienen los del monte a guarecerse o a comer o algo. Claro, es que en mi casa se siguió, exacto, apoyando de alguna manera y tal, o sea, mi tío Suso, o sea, el segundo de los hijos del guardarríos y tal, me enteré muchísimo tiempo después, porque nunca nos dijo nada, ni a nosotros, ni a sus hijos, ni a nadie y tal, que él fue un enlace, o sea, aparte no solamente les llevaba recados, las consignas, lo que tuvieran y tal, sino que también llevaba comida, llevaba ropa, llevaba lo que fue la guerrilla en ese momento, ¿me entiendes? El apoyo. ¿Y eso te lo contó tu tío? Jamás. ¿Y tú cómo llegas a ese conocimiento? Mira, eso por personas que estuvieron en el monte también. Y que, claro, pero es que esto yo me enteré hace muy poco tiempo, por un sobrino de mi abuelo, que se llamaba Anselmo, que también fue una persona muy comprometida, pero que nunca... es que tampoco puedo decirte si estuvo o no en la cárcel, porque como unos sí y otros no, y era una familia tan grande, no puedo garantizártelo. Pero este es el que me dice, claro, es que tu tío Suso, como era prácticamente un niño, y además no era un niño muy desarrollado, o sea, si tenía 15 años parecía de 12, ¿me entiendes? Pues era mucho más fácil que pudiera hacer una serie de cosas que una persona mayor, que eran los que tenían controlados. Pero mi tío Suso claro, después tenían, ya eran mayores me refiero a 20 años, a no sé qué y tal, tenían que presentarse en el cuartelillo, cuando les decían y todo eso, hasta muy tarde, o sea, te estoy hablando ya de los años 50, ya habían matado a mi abuelo y todas esas cosas y tenían que continuar con esos rollos según les interesaba a ellos. Y por ejemplo, tú cuando solo recuerdas esa anécdota en la que estuvieran los guerrilleros, ¿no recuerdas en tu casa otro ir y venir de hombres? No, porque claro, porque es que mira, hay que tener en cuenta también que la discreción que tenían los mayores con los niños era total, porque claro, el niño siempre, a nosotros por ejemplo, mira, en una de esas veces que vino la Guardia Civil a casa, pues el teniente, o no sé lo que sería, bueno, el que mandaba aquel grupo de guardias civiles que vino a casa y tal, también me cogió a mí, que era, ya te digo, una niña poco menos de cola, porque mi abuela se puso de rodillas, suplicándole que dejara a la niña. Y, sin embargo, él me coge y me lleva fuera de donde estaban allí los otros guardias civiles con las mujeres y tal, porque llegaban y las sacaban de casa, las ponían en la era de casa. La era, yo no sé si tú sabes, bueno, lo que es el sitio donde se hace la trilla, y era como una antesala de casa en todas las casas gallegas. Bueno, entonces, la sacaban por allí, unos se metían por casa, hacían o sea, la revisión que ellos les daba la gana y tal, y a mí me llevó fuera. Esto yo no me acuerdo, esto sí que me lo contó Virginia, que me dice de cómo yo, siendo pequeña y tal, me lleva ese señor, me tenía en el cole y tal, y me traen al poco rato, y yo callada. Y cuando se marchan la Guardia Civil y tal, creo que les dije, no os preocupéis que no dije nada. Yo no sabía lo que no había que decir, pero sí sabía que no podía decir. ¿Qué te parece? Tan pequeños los niños y tal. Eso lo tengo también comprobado con otras personas de este tipo. Los niños desde pequeños, o sea, de la misma forma que pues se utilizaban y tal. Nosotros sabíamos que allí había, es que no sabíamos lo que era, pero sabíamos que
la forma de salir adelante y tal era callar. Entonces digamos que antes que en una cultura de los valores democráticos, etcétera, tú te educaste en una cultura de la ocultación. Total, y no sabías de qué. Total, ¿no? Total. Lo que pasa es que yo sí oía en casa, por ese mecanismo que te dije que yo participaba porque yo me ponía a jugar con un mecano, con lo que sea y tal, con lo que fuera, y entonces escuchaba todo. Y como cuando me llamaban no respondía, decía, bueno, esta niña es que no sé qué tiene, ¿me entiendes? Pero era mi forma de controlar yo a los mayores. Entonces, yo oí siempre, esto lo tengo comentado con varios historiadores, por ejemplo, con relación a la guerrilla, que todos dicen que fueron antifranquistas. Yo digo, por lo que oí desde muy pequeña, que no, el antifranquismo fue después, cuando ya estaba consolidada la cosa y tal. Estos señores tienen una categoría y una dimensión muy superior, porque lo que eran antifascistas. Yo en mi casa siempre oí el fascismo anterior. Franco es cuando se consolida. Nadie creía en él porque escogen al más mediocre y tal, claro, con aquellos monstruos que había de generales como era Mola, como era Sanjurjo y todas estas cosas, y precisamente a las tiranteces que existió entre ellos, escogieron al tonto útil que pensaban que era Franco. Y entonces Franco, una vez que se consolida, la gente que es antifranquista es la gente que es después de los años 40 y todas esas cosas, porque está Franco consolidado. Pero es que anteriormente este tipo de gente y tal eran republicanos y eran antifascismo, carambas. ¿Quién sabía que iba a ser Franco el que iba a quedar ahí? Y entonces yo eso sí que lo tengo claro, o sea, cuando veo el vídeo de Chelo y tal, eso, la libertad, los derechos, las cosas y tal, y lo que nos venía y lo que nos quedaba por venir. Entonces yo por eso siempre fui también tan rebelde y tal, porque yo, educada, criada en el franquismo, y yo sí que viví el franquismo, claro, porque nazco en el 46, pero es que las personas anteriores a mí, ¿dónde estaba Franco? Y tú dirías, a ti esa educación antifascista no te la transmiten directamente, sino que la recibes gracias a tus mecanismos de... Sí, y después de mayores también, porque mira, pero no mis padres. Mis padres es la generación del miedo. Mi madre todavía, porque hoy trato de buscar fuentes y de cosas de estas y tal, está preocupadísima conmigo porque dice que me van a liquidar los fascistas. Sigue hablando del fascismo mi madre. ¿Entiendes? O sea, ella asocia, por ejemplo, el bigote de Aznar, el comportamiento y tal, eso es fascismo. No le hables a mi madre del PP, porque no asimiló todavía el PP. Es el fascismo. ¿Te das cuenta? Pero los valores antifascistas, entonces, ¿a ti quién te los transmite cuando eres pequeña? Ya te digo, primero que oigo, y después yo, mira, yo me crío allí en Cabanas, porque mi madre, o sea, se casa, cuando mis padres se casan y tal, mi padre, que es maestro, se va a la escuela y lleva a mi madre. Y como eran unos sitios, las escuelas en aquel momento, que el maestro vivía pésimamente y tal, pues yo estaba mejor en mi casa con mi abuela y con mis tías abuelas que en ese otro sitio. Entonces quedo con ellas. Para mí eso fue lo fundamental, ¿me entiendes? Porque entonces ellas sí que hablaban, no tan abiertamente como cuando ya éramos mayores y cosas de esas, pero sí que tenía, y además que te empiezan ya a abrir ventanas, ¿no sabes? A decir, a ver cuándo termina esto, y esto era el franquismo, que entonces sí que ya era el franquismo. ¿Entiendes? Pero ¿quién hablaba de Franco en el 36 o en el 32? Eso es muy bien. Y luego, entonces, a ti te lo transmiten tus tías abuelas. Sí. Que son las que... Nieves y Virginia. Las que sufrieron la
deportación, la cárcel, la represión y todo eso y tal, que ellas salen de... mira lo que es la vida, o sea, al estar allí y tal, pues, no sé, un cargo, el que fuera que estaba al mando de allí de Ribadesella, era un señor que tenía muchos hijos, y entonces pues resulta que le hacía falta servicio en casa, porque la mujer se ve que cada año tenía un hijo, no tenía una salud muy allá, todas esas cosas y tal, y vienen a la cárcel y cogen a las personas que pensaban que eran más, o sea, que con una educación también para que sus niños tuvieran tal. Y cogen a mis dos tías, a Nieves y a Virginia. Son las como cocinera y para atender a los niños y tal. ¿Eso a qué dio lugar? A la relación directa entre la mujer de ese hombre. Se ve que la mujer de ese señor era una mujer muy religiosa, muy, ya me entiendes, o sea, buena persona al fin y al cabo y tal. Y entonces, claro, la relación esa diaria, surgen los problemas y tal, o sea, le daba también las obras de comida que tenía y tal para que pudieran llevar a la cárcel, para todo eso. Y eso fue fundamental también para que dejaran libres a mi familia. La intervención de la mujer, de esa señora, que no saben quién es, claro, o sea, porque ya sabes, se van olvidando todos de todas estas cosas y tal, pero eso fue fundamental. Y bueno, y entonces, mientras está ocurriendo todo esto, tu abuelo todavía sigue en el monte. Claro, hasta el 48. Pero es que mi abuelo ya vivía, tenía una familia tal, porque mi abuelo lo que sí era siempre tuvo una compañera, si no era una era otra, ¿me entiendes? Con lo cual, pues también eso incidía en el encono que tiene mi madre hacia su padre, porque hay que tener en cuenta que mi madre era, claro, siempre estuvo privada de su padre, y encima de estar privada de su padre, pues sufre las consecuencias de la... ¿Ya me entiendes? De las acciones de su padre. El tema de mi madre es muy especial también por eso, porque no era una familia estructurada, no era una cosa y tal. Las tres mujeres que eran, o sea, mi abuela y sus dos hermanas, sacaron a esa familia con un esfuerzo increíble, imagínate tú en aquel momento, y entonces era, tú sabes, en las aldeas y tal, en la fiesta, que estrenas una batita, que la hacían ellas porque sabían coser y todas estas cosas, pero que llegaban a la iglesia y todo el mundo las señalaba y decía, mira, hay que ver el vestido que lleva la hija del guardarríos, con lo que roba, con lo que, ya me entiendes, y tal. Y esa vejación toda la sufría mi madre. Entonces, claro, mi madre hasta hace muy poco, mira, hasta que, me parece que fue hace 10 años, Bernardo Maiz, lo conoces tú, que fue el que le hizo un homenaje a mi abuelo, y entonces ella vio la dimensión de mi abuelo política y lo vio de otra manera, no como su padre. Empezó a reconocerle las cosas, pero es que hasta ese momento su padre era su enemigo. Bien, entonces, ¿el guardarríos sigue manteniendo algún tipo de relación? Sí, te voy a explicar. Siempre tuvo una relación con sus hijos, aunque fue, o sea, y también tengo que decir, en su descarga, a pesar de que mi madre tenía ese rechazo hacia él y todas esas cosas, mi abuela, sin embargo, siempre dijo que, porque el guardarríos es un punto y aparte en todas las cosas, o sea, su vida es una cosa muy especial y tal. Se casa con mi abuela, pero en aquel medio rural, mi bisabuela ya viuda, 3 mujeres, tal, entonces cuando se casan mis abuelos, mi bisabuela dice, ya tengo un hombre al frente de todo. Y resulta que mi abuelo es que no quería trabajar en el campo, no quería tal, y hay un encono total entre mi abuelo y la matriarca que era mi bisabuela, con lo cual decide marcharse. Y mi abuela siempre dijo que ella no tuviera valor de seguir a su marido porque se sentía